Hola, soy Rubén Martínez, jugador y entrenador del Club Universidad Ativa, y este vídeo va dedicado para aquella gente que quiere empezar a hacer deporte y no sabe cómo, o psicológicamente no está preparada para aportar esta nueva rutina en su vida, ¿vale? Os he traído aquí unos tips muy importantes que tenéis que mentalizaros y tenéis que aplicaros a vosotros mismos antes de empezar a hacer esto. Vamos con el tip número 1. Piensa por ti mismo. Esto que vas a hacer va a ser por y para ti. La mejoría va a estar en ti, en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, en tu día a día. Así que esto que haces es por y para ti. Tip número 2. Define tu objetivo. ¿Vale? Tienes que ser realista y saber en qué situación estás y no te puedes proponer un objetivo inalcanzable. Tienes que proponerte pequeños objetivos para que vayas viendo recompensas y te vayas motivando. Tip número 3. Estate relajado, ¿vale? Es importante que estés relajado a la hora de empezar a hacer deporte y que no te ofusques ni te enfades contigo mismo, que disfrutes haciendo el deporte. No veas esto como un castigo o veas esto como un lastre que vas a llevar encima para obtener un resultado. Disfruta de cada movimiento, de cada ejercicio que estás haciendo. Tip número 4. Premiate. Es importante que después de conseguir algún objetivo o de alcanzar algo que antes no podías, te des un premio a ti mismo. Ya puede ser algo cotidiano que hagas todos los días, como darte algún baño en especial o hacerte una cena así más trabajada, algo que te guste a ti, en significado a que has conseguido algo haciendo deporte. Y tip número 5. Habla del tema. Es importante que intercambies opiniones sobre alguien que también está haciendo deporte o que simplemente te desahogues con alguien contándole las experiencias que estás teniendo a la hora de hacer deporte o a la hora de tener nuevos retos en tu vida. Esto te va a ayudar a motivarte y a simplemente desahogarte y hacerte sentir bien a ti mismo sobre que estás hablando de deporte y estás haciéndole entender a alguien que estás haciendo trabajo. Esto también te va a ayudar a comprometerte a que si tú le has contado algo a esa persona, lo vas a tener que cumplir. Y después de esta charla, si realmente ya estás preparado para hacer deporte, vamos a ello. Muy buenas, vamos a poner en práctica los ejercicios que hemos preparado y a darle caña. Corta. Vale, primero vamos a hacer un buen calentamiento, ¿vale? Luego haremos unos ejercicios más de cardio y acabaremos haciendo un buen estiramiento. En total el ejercicio será de una duración que no pasa los 30 minutos, ¿vale? Vamos a calentar. Empezamos caminando en el sitio, levantando las punteras, ¿vale? Durante 30 segundos. Estamos levantando rodillas. Arriba. Venga. Y arriba rodillas. Cambiamos, paramos el culo y el talón libre casi el culo. Seguir. Vamos con los brazos, haciendo pequeños círculos hacia adelante. Hacia detrás. Más grandes. Eso es. Abrir, cerrar.
Y cambiamos. Vamos con la cintura. Círculos grandes. Eso es. Círculos grandes. De un lado y hacia otro. Las dos pesas de 1 kilo, caseras. Si tengo una mancuerna de 1 kilo, la utilizo. Si no, cualquier objeto de buen agarre que pese 1 kilo nos valdrá. Y una esterilla o una toalla que nos va a servir para protegernos del sol. Vamos allá. Seguimos con los ejercicios de 30 segundos, ¿vale? 3, 2, 1. Venga, aquí. Venga, llevando el talón al culo, bien. X, cruzo. Venga. Seguimos aquí, pasos grandes. Vale, cambio. Cogemos nuestras pesas. Y vamos con sentadillas aquí y levantando. Sentadilla, levanto las pesas. Sentadilla, levanto. Sentadillas, espalda completamente recta. Ahí. Cambio. Nos preparamos. Aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Venga, venga, con energía. Eso es. Seguimos ahí. Venga.
Cambio. Vamos con un poco de sprint en el sitio. Venga. Ahora un poco más rápido, Aquí, venga. Seguimos. Eso es. Sigue trabajando, venga. Cambio, vamos otra vez con los rodillos cruzados. Y eso es. Bien arriba. Cruzándolo bien. Ahora, con ayuda de nuestro sofá o en el suelo, quien sea capaz de hacerlo, vamos a hacer pequeñas flexiones. Vamos. Bajando lento. Espalda recta. Seguimos ahí. Y cambiamos. Dejamos la esterilla. Vamos rápido con rodillazos laterales. Venga. Eso es. 1, 2, 3. Rodillazos laterales. Venga. Seguimos ahí, Vale, cambiamos. Ahora, utilizando nuestras pesas de 1 kilo, vamos a realizar sentadillas con elevaciones de brazos. Vamos. Aquí. Los pies miran hacia adelante, la espalda completamente recta y mis brazos suben. Venga. Eso es. Vamos. Eso es. Y cambiamos. Vamos ahora con puñetazos rectos. Vamos. De esta manera. Venga, venga. Vale. Vamos a coger una de las pesas. Vamos a abrir las piernas con las punteras mirando hacia afuera. ¿Vale? Y las manos aquí. Vamos a hacer sentadillas abiertas. Venga. Eso es. Venga, espalda recta, recuerda.
rápido en el sitio, venga. Venga. Skipping rápido en el sitio. Seguimos. Skipping rápido en el sitio. Venga. Aguanta más. Ya está casi. Venga. Todo lo rápido que puedas. Vale. Una vez ya hemos terminado nuestro cardio, vamos a realizar el estiramiento. ¿Vale? Nos preparamos. Empezamos abriendo bien los brazos. Con el tríceps. Aguantamos 8 segundos. La respiración. Y cambiamos. El otro brazo. La cabeza mira hacia adelante. Y cambiamos. Vamos con el hombro. Aquí. Aguantamos 8 segundos. Cambio. Otro hombro. Apoyados en la pared, vamos con los cuádriceps. Cambio, con los cuádriceps. Vamos con un isquio, de esta manera. Vamos a preparar la cadera. El otro isquio. Y ahora apoyado con la pared, tiramos el gemelo. ¿Vale? Apoyas muy fuerte con la pared. Tiramos el gemelo. Apoyados en la pared, haciendo fuerza contra ella. Cambiamos de pierna. Vale. Aquí finalizaría nuestro estiramiento. Espero que te haya gustado el entrenamiento de hoy, que te sientas con fuerzas, pero sobre todo, dale caña.